buenos días a todos nuevamente, y la verdad es que es un placer estar aquí nuevamente, en este caso concreto en Rubí, y de primeras pues el agradecimiento a la Diputación de Barcelona. Como bien sabéis, los vascos no somos muy dados a la loa ni a la alabanza gratuita, somos más bien austeros en las palabras en cuanto al reconocimiento, pero sí este es un reconocimiento de calado. Yo reconozco que en muchas ocasiones diputaciones de régimen común, como son las diputaciones de Barcelona y el resto del Estado, miran con envidiable interés el modelo de las diputaciones forales, en las cuales tienen la capacidad y la competencia de recaudar. Yo la verdad es que después de muchos años veo con gran envidia aquellas diputaciones que realmente tienen capacidad de liderazgo. Y esto, en el mundo en que hoy nos movemos, y seguramente parte de las reflexiones que vamos a realizar conjuntamente, y seguro que las tenéis asumidas mucho antes, es uno de los temas trascendentales. No es importante regular el recurso, no es importante participar hasta en el diseño de los decretos, sino verdaderamente foros como estos, sabiendo que seguramente hay disputas internas, comprensiones, me parecen sumamente beneficiosos para todos. No hay gobierno intermedio que, sin realizar una labor importante de liderazgo, pueda superar cualquier fondo de compensación intermunicipal. Yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Y luego, por otra parte, al margen del agradecimiento a la Diputación, pues la verdad es que lo comentaba Teo, y es que me siento muy a gusto cada vez que vengo a Barcelona, pero no solamente por razones, si queréis, de proximidad, si queréis, ideológica, de proximidad cultural, de proximidad casi hasta idiomática, ¿no? Idiomática, cuando estoy hablando de idiomática, no estoy hablando del catalán y del castellano, sino de conceptos, ¿no? Que es algo que muchas veces nos cuesta identificar, el trabajo conceptual previo. Pero realmente me siento muy a gusto porque, bueno, yo he vivido mucho de las fuentes de lo que puede ser, y en algunas ocasiones lo he planteado como escuela catalana. ¿Qué es para mí la escuela catalana? Pues todo el desarrollo que he tenido en mi vida profesional, partiendo de Jordi Borja y Mireia Belil, cuando en los años 90 empezamos con la planificación estratégica, Jordi Pascual, partiendo de la relación con la Diputación, con la Generalitat, partiendo de la relación, por supuesto, con el antiguo Instituto de Gestión Pública de SADE, actual Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, partiendo de la colaboración y cooperación con municipios catalanes, con Barcelona Activa, etcétera, etcétera, y por supuesto pues personajes que han sido muy emblemáticos, no solamente a título personal, sino también para la ciudad en su conjunto, como fue Ernest Lluch, que es un ilustre catalán que tiene un reconocimiento explícito en nuestra ciudad, desgraciadamente. Con lo cual, la verdad es que la proximidad y la coincidencia es mucho. Bueno, fuera yo creo que el tema de los currículums, ¿yo qué he hecho en toda mi vida? Pues la verdad es que cuando empiezas a analizar eso que muchas veces, sobre todo los que están en la acción, en la lucha diaria con el desempleado, dicen, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Yo qué he sabido hacer en mi vida? Fundamentalmente tener un compromiso en la gestión pública sin color político, lo planteaba antes, y creo con muy buen criterio el diputado Teo Romero, sin color político, porque he podido trabajar en mis 25 años de gestión pública en el territorio, de desarrollo económico territorial y en lo local, pues con gente tan diversa y tan dispersa ideológicamente como pueden ser María San Gil, que imagino que todos lo conocéis, socialistas, nacionalistas, es decir, bueno, hasta tengo que, en cierta manera, recordar que en una ocasión tuvimos la posibilidad de colaborar con el Partido Socialista francés, porque había un alcalde en Hendaya con el cual constituimos un consorcio, con lo cual realmente pues yo creo que esto de la política es un enorme mugno en el cual tenemos que saber bandearnos y seguramente poder nadar. Pero especialmente en lo que es mi profesión, y yo creo que la profesión, no es que sepa mucho, sino que llevo demasiado tiempo en el mismo sitio, con lo cual a veces esto lo suelo trasladar en Latinoamérica. Usted, porque no sé mucho, es que después de 25 años, si no has aprendido algo, mal iríamos, ¿no? Entonces yo creo que más que nada, a veces lo que intentas trasladar es que muchas experiencias tengan un proceso de aquilatación en los procesos y que a veces pues no caigan en el mismo fallo que has caído tú. Pero sí identificaría dos aspectos muy significados en lo que es mi historia. Uno de ellos marcados por el activismo, había que hacer a un activista, casi un alocado, y a veces cuando me acuerdo que España se incorpora en el mercado a la Unión Europea, ya en el año 86, los primeros proyectos que participaban, veías toda la gente mayor, ingleses mayores, finlandeses mayores, y decías, ¡jo, qué joven soy para estar! Pero luego entendí también que el tema de la reflexión, el pozo, la experiencia, la estrategia tenía su importancia. Y en estos últimos años, digamos,
que ha reconducido parte de mi actividad fundamentalmente para buscar una cierta coherencia en lo que realmente haces, ¿no? Buscando fundamentalmente en los procesos de inmersión o en los procesos de introspección conceptual ver una coherencia y una legitimidad entre lo que dices y lo que realmente haces, lo cual no nos lleva más que a ser coherentes cada uno en nuestra vida. Con lo cual, el planteamiento que nos hacía la Diputación era trabajar un poco en estos dos mundos que muchas veces están unidos, que es la planificación estratégica por un lado y el impulso que desde la propia Diputación se quiere dar en este momento a las agencias de desarrollo territorial o las agencias de desarrollo local. No me detendré y pasaré directamente a alguna de las diapositivas, ¿no? Yo creo que en estos últimos años todos somos conscientes que se han producido realmente transformaciones muy profundas en lo que es el mundo económico, ¿no? Si realmente hacemos una lectura clara de lo que ha sido la transformación, por ejemplo, del modelo productivo, desde criterios de hace 30 años, en las cuales la masificación, la estandarización, la energía prácticamente no tenía costo, no importaba el ámbito de la cualificación, las decisiones y las estructuras eran absolutamente jerárquicas y de carácter piramidal, y de repente digamos que con posterioridad surge especialmente la diversificación por la demanda, la incorporación tecnológica, el peso y papel que cobran la pyme, que antes no lo tenían, y por supuesto el papel y el rol que pueden desempeñar en las economías, especialmente el ámbito local y el ámbito regional, que antes única y exclusivamente estaba reconocido al Estado. Esto en términos, digamos, de economía neoclásica sería hablar del fordismo o del posfordismo, ¿no? Pero hoy en día yo creo que hay muchísimos autores que seguramente nos están planteando una manera diferente de entender los sistemas organizativos, privados especialmente y públicos también. Pues estamos hablando, por ejemplo, de Daniel Goleman, cuando nos habla de la inteligencia emocional, y que hoy esto de la inteligencia emocional puede hacer que nuestras empresas sean más productivas, ¿no? De hecho, yo os tengo que confesar que en mi organización llevamos mucho tiempo con una estructura clásica de dirección por objetivos, medibles, etcétera, y realmente uno de mis grandes retos es encontrar una buena transversalidad en mi propia organización, ¿no? Y he hecho absolutamente todos los intentos. Dirección por proyectos, dirección única, dirección compartida. Y la verdad es que tengo que admitir y confesaros que tengo notables fallas. Y en este momento me estoy acercando y aproximando en este momento a principios como la dirección por valores y en cierta manera también una dirección de la gestión de las emociones, porque lo demás realmente el modelo no me da más. Soy capaz de crecer con los recursos que en este momento tengo, pero no soy capaz de crecer mejor, ¿no? Y esto me lleva precisamente a reflexionar en esta línea que os voy a decir, pues no sé, de todo lo que puede ser nuestras ciudades, ¿no? Desde la perspectiva de Richard Florida, que estuvo hace poco en Barcelona, además como gran actor de lo que es la economía mundial, y me imagino que algunos otros tuviste la posibilidad de compartir con él, pero que bueno, ciertamente en el ámbito de las 3 T's, de lo que es la tolerancia, la tecnología y el talento, pues la ha incorporado recientemente la última, que es el territorio, porque la territorialidad empieza a tener sentido. Es más, el otro día escuchaba al presidente de la Conferencia Económica y Social de Cantabria, que es al mismo tiempo catedrático en unos cursos de verano de la UIM, de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y comentaba que había hecho un estudio de campo, y planteaba realmente que la creatividad, bueno, algunos de los datos que arrojaban el balance de ese estudio planteaban que la creatividad estaba muy vinculada a la tolerancia, y a mayor índice de tolerancia, mayor capacidad de creatividad. La verdad, esto nos sorprende en un momento en que nuestro Estado, especialmente aquellas regiones que padecen mucho más la presión de la inmigración, pues la tolerancia a veces está saltando por los aires. Oiga, esto también podemos llevarlo hasta en términos económicos a lo que puede ser el factor de la creatividad, etc. Y yo creo que en este contexto, ¿cómo hemos avanzado en las ciudades o qué discurso en este momento es el que está latente en la mayoría de foros y prácticamente recurrente, ¿no? Pues yo creo que es aquel que el profesor Castells ya nos planteaba hace unos años, ¿no? Es decir, tenemos que desarrollar menos hard y acentuar sobre todo las actuaciones, nuestros proyectos, nuestros programas y especialmente la cultura de la ciudad en términos de software, no tanto de hardware. Y hoy en día, tal y como intento reflejar un poco en esto, pues las ciudades nos queremos identificar como ciudades innovadoras, ¿no? Como ciudades creativas, con una identidad fuerte, y esto tiene valor. Algunos de vosotros dicen, y esto de ser más o menos, perdonadme por el término, y absolutamente con toda la flexibilidad de la acepción que puede ser nacionalista tiene su importancia.
pues sí tiene su importancia. ¿Y por qué tiene su importancia? Si me permitís, me voy a levantar un poco. La atractividad es un factor determinante. ¿Por qué es un factor determinante? Porque hoy en día competimos con esto. No competimos con suelo, no competimos con ayudas, las limitaciones que en este momento generalmente ejerce el propio Tribunal de Competencia de Luxemburgo. ¿Con qué estamos compitiendo? Con la atractividad de nuestras ciudades. ¿Esto qué significa en términos? Esto significa con un buen urbanismo, esto significa con una buena oferta cultural, esto significa con una zona, digamos, con movilidad sostenible, estos son los elementos con los cuales en este momento competimos. Y os doy otro nuevo ejemplo, seguramente para reforzar esta idea. Nosotros hace unos años estuvo la Universidad de Stanford planteándose la decisión de dónde iba a colocar un centro de investigación en Europa. Y no estaba compitiendo el País Vasco, no estaba compitiendo Cataluña, no estaba compitiendo Midi-Pyrénées, estaba compitiendo San Sebastián, Barcelona y Toulouse. Y una de las decisiones críticas y claves para que vinieran los investigadores era la atractividad de nuestra ciudad, el número de centros internacionales que podemos tener para el tema de la escolarización, el empleo del cónyuge. Estos temas son los que hoy en día son referentes e importantísimos en el ámbito, digamos, de la competitividad de nuestras propias ciudades. Competitividad, nos gusta ser integradoras. Las ciudades ahora somos inteligentes. Imaginaros cómo hemos pasado hace 20 años a decir, ¿qué es la inteligencia? Es fundamentalmente un conocimiento codificado en torno a un test que plantea a nivel unipersonal cuáles son tus capacidades. Hoy día estamos planteando que todo nuestro territorio tiene un concepto y una capacidad, inteligencia. Y iremos más lejos todavía, ¿no? Los últimos artículos de un autor, un investigador como es Malone en el MIT de Massachusetts, que es el Instituto de Inteligencia Colectiva. Está empezando ya a plantearnos y dirigirnos que podemos seguramente identificar a futuro cuál es la genética, cuál es el genoma, cuál es el gen de nuestra inteligencia colectiva. Hoy sí que es verdad que basado en Internet, pero a futuro, seguramente que Rubí tiene un componente especial en el ámbito de la inteligencia que comparte, ¿no? Barcelona, Cataluña, etcétera, etcétera. Yo creo que todos estos elementos, hoy en día son emprendedoras en nuestra ciudad, todos estos elementos son los que estamos barajando normalmente en nuestro discurso, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿qué realmente hacemos de esto y qué capacidad tenemos para pasar, digamos, de unos atributos físicos que nos han caracterizado siempre las ciudades a unos atributos más basados en lo que pueden ser los activos intangibles, cómo nos proyectamos como ciudad? Y dejarme dar un salto en este momento al ámbito económico y recordaros lo que ya preconizaba en su día, hace ya más de 10 años, una década, Lisboa, ¿no? En torno al crecimiento, y que está además vinculado a la diapositiva anterior. Nos hablaba que teníamos que crecer basados en el conocimiento, como bien sabéis todos, ¿no? ¿Y qué era esto de basarse en el conocimiento? Inicialmente los indicadores con los cuales contaba, pues era el Producto Interior Bruto, el empleo, la inversión de I+D y especialmente el ámbito de la innovación. Ha habido muchas críticas respecto a la falta de cumplimiento del Acuerdo de Lisboa, pero también debemos ser conscientes que no es lo mismo la Europa del año 2000, con 15 miembros, 15 países, a los 27 en la actualidad. No es lo mismo haber superado una crisis. Y sobre todo, el gran problema que los más europeístas en este momento plantean es la dificultad de transferir las directrices planteadas, los libros blancos, por entendernos, planteadas desde Bruselas, al entramado complejo, digamos, administrativo y regulador de los diversos países y de esas regiones. Bueno, pero yo creo que hay algo muy importante que nos dijo en su día Bruselas, que fue, ojo, pasar a la sociedad del conocimiento significa transformar el modelo económico. Y palabra que no hemos cumplido los deberes. Lo decía hace un rato también Teo, cuando decía, ¿cuándo hay que cambiar la sociedad? Pues en los momentos de bonanza económica, cuando realmente tenemos recursos. ¿Esto qué significa? Una tasa de paro del 20%. Esto significa que gran parte del crecimiento desde el año 2000 no basamos, me refiero a nivel del Estado, especialmente en el diferencial que Helmut Kohl le atacaba a Aznar cuando decía que con el prurito de que estábamos un 1% por encima de la media comunitaria, diciendo que ese 1% provenía de los fondos estructurales, y especialmente el haber crecido no en el entorno de la economía del conocimiento, no en el entorno de la economía creativa, no en el entorno de la economía innovadora, no en el entorno de la economía gris, como dicen los suecos, la gold economy de la tercera edad, no en la nueva economía, no en la economía solidaria, no en la economía, la green economy. Hemos crecido en lo más fácil, en la construcción, y en sectores, el otro día lo denunciaba el FUNCAS, la Federación de las Cajas de Ahorros, 1 millón de desempleados.
tenemos en este momento vinculados al sector de la construcción. Lo he hablado antes con gente de Diputación y además con difícil readecuación.